Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Felt like the weight of the world was on my shoulder. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán el ANCAP. equilibrio fatal de un estado endemoniado. Nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Felt like the weight of the world was on my shoulder. Las invasiones inglesas fueron dos expediciones militares que fracasaron en sus intentos de conquistar el virreinato del Río de la Plata en manos del Imperio Español. Digo fracasaron porque su idea era anexarlos como colonia inglesa. En esa época existía en Europa la guerra anglo-española. Las expediciones militares de los ingleses tuvieron las siguientes características. La primera invasión inglesa de 1806, en la que las tropas británicas ocuparon la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, y que fueron vencidas 46 días después por el ejército compuesto por milicias populares porteñas y de los pueblos cercanos, más los refuerzos provenientes de Montevideo, comandados por Santiago de Liniers, proceso conocido como la Reconquista. Y la segunda invasión inglesa de 1807, en la que las tropas británicas, luego de tomar Montevideo, fueron rechazadas cuando intentaron ocupar Buenos Aires por las fuerzas defensoras, que se componían de tropas regulares y de milicias urbanas, integradas por población que se había armado y organizado militarmente durante el curso de las invasiones, el proceso conocido como la defensa. Quedó en evidencia la eficacia de las milicias del Imperio Español para defender a sus territorios en el contexto de los conflictos internacionales de la época, pero la participación de las milicias en la Reconquista primero y al año siguiente en la defensa aumentaron el poder y la popularidad de los líderes criollos militares e incrementaron la influencia y el fervor de los grupos independentistas. Paralelamente, estos motivos convirtieron a las invasiones inglesas en uno de los catalizadores de la causa emancipadora en el Virreinato del Río de la Plata. Año después se sucedió la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia en 1816. Hay muchos historiadores que piensan que todo lo que sucedió en realidad fue un continuo. Me refiero a las dos invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, las declaraciones de independencia en distintas zonas de América, el comercio inglés que pudo entrar a nuestra región rompiendo el monopolio español y su hegemonía, el retiro de los españoles de América, etcétera, etcétera, etcétera. Patricio Lons, el historiador, me dijo un día dos frases que me dejaron pensando. Una vez me dijo: la tercera invasión inglesa fue el 25 de mayo de 1810. Y otra vez me dijo: los ingleses perdieron en 1806 y 1807, pero ganaron en 1810. Lo terminé llamando para que me diera su opinión acerca de esta teoría. Lons mostró argumentos como para generar el debate, para que pienses en tu casa después de escucharlo a continuación y para repensar la historia argentina que, dicho sea de paso, merece nombrarse a todos los intérpretes y dejar de silenciar algunos hechos o personajes que lo único que se logra con eso es tergiversar las opiniones. Un pueblo que renuncia a su historia vivirá repitiendo siempre los mismos errores. Radio Antorchas y ¡viva la libertad!
Mira, hay un análisis muy, muy de manual que se hace, ¿no? Como que un día a los ingleses se les ocurrió, andaban por acá, vieron luz, tocaron timbre y se metieron, ¿no? Eso no ocurre. Digamos, una flota de guerra no se mueve sin la aprobación o por lo menos el guiño del almirantazgo, de su Estado Mayor, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se estaba perfilando el mundo. El siglo XVIII es un siglo de disputas donde el mundo mediterráneo, el mundo católico con una visión económica de la vida, una visión social y política, generaba una ecúmene importante. Francia era el reino católico más poderoso de Europa, y España, te diría que era el imperio católico más poderoso en todo el orbe. Es decir, pensá que ocupaba todo el continente americano, de norte a sur. Es decir, geopolíticamente, España ocupaba, como podríamos decir, el mediocampo en un partido de fútbol. Yo no soy muy futbolero, ¿no? Pero los que saben de fútbol dicen, no, tenés que tener un mediocampo fuerte para aguantar cualquier ataque y para poder pasar contraataque, ¿no? Un equipo que tiene un mediocampo flojito se le cuelan por todos lados. Entonces, España manejaba el mediocampo de norte a sur, con lo cual permitía manejar todo el mercado con Asia. Es decir, lo que hoy llamamos ruta área Asia-Pacífico lo manejaba España. Bueno, Inglaterra, evidentemente, la codicia inglesa que comienza con Isabel I y aquel monje, mente oscura que tenía alrededor, que era un tal John Dee, que fue el creador de los servicios de inteligencia, ¿no? Junto con Walsingham. Pero John Dee es el que crea el código S007, ¿sabías? Viene de ahí, No. del siglo XVI. Sí, porque eran los anteojos que se sostenían con un palito, ¿no? Le ponía eso, significaba que era un informe para la reina, un informe secreto. Entonces, ese mundo inglés quería realmente hacerse dueño del mundo. Y era un impulso por codicia, no por civilización, porque Inglaterra no trasladó Inglaterra a América. Fíjate que lo que quedaron de las 13 colonias americanas, que son 3 estados de los Estados Unidos, no quedaron construcciones del periodo virreinal inglés. Creo que quedó una pequeña aldea con una cosa que se la muestra como algo histórico, pero nada más. En cambio, España sí se traslada a América. Y traslada con todo, con audiencias, con cabildos, con catedrales, con universidades. España construye más de 1.150 hospitales, más o menos, en toda la región que tenía, incluyendo Filipinas, ¿no es cierto?, que era parte de México. Pero incluso hasta en Japón y en China construye hospitales. Construye una cantidad enorme de universidades. Había más universidades en la España americana que en la España peninsular. Entonces, digamos que había traído civilización al mundo, mal que le pese a los indigenistas, que tuercen la historia de los primeros 50 años del encuentro de Hernán Cortés y de Pizarro con los indios, ¿no? En cambio, Inglaterra no hace eso. Entonces, Inglaterra, motivada por personajes bastante oscuros, que te diría que ni siquiera son cristianos, que están detrás del poder inglés, se lanzan a la conquista. Y bueno, en 1804, la batalla de Trafalgar es un problema para España, y a partir de ahí se lanzan a ver todo lo que podían manotear. Y bueno, habían ocupado ¿cómo se llama? Ciudad del Cabo de Buena Esperanza, y ahí había un espía inglés acá en Buenos Aires, James Burke, que se junta en 1804 con Popham en Río de Janeiro, y le dice, mira, estas tierras son ricas, la economía española es próspera, hay mucho dinero, por lo general, en la caja de la Real Hacienda. Se vivía teniendo en cuenta los parámetros de la época, se vivía bien acá. Se vivía bastante en paz, los indios de la zona eran, por lo general, eran pacíficos, era raro que hubiese un mal encuentro con ellos. Los caciques formaban parte del protocolo real, es decir, por ejemplo, para la procesión de Corpus Christi, que era la ceremonia más importante de lo que sería hoy el 9 de julio, los caciques participaban
junto con los gobernadores de Buenos Aires y luego con los virreyes, ¿no? Entonces, se lanzan a planear la posibilidad de una invasión. Además, como Burke le debía plata a Popham, había una deuda entre ellos, una manera de saldarla era con esta invasión. No hubo una orden directa, vayan y hagan, ¿no? Forman parte del espíritu político que ya reinaba en Inglaterra. O sea, por ejemplo, el inglés sabía que podía tomar iniciativas de acuerdo a los objetivos generales del imperio. A ver, ellos incluso en el himno, el Dios salve a la reina, es una bajada de línea política al pueblo. Entonces todos los ingleses que cantan ese himno permanentemente tienen una idea por dónde va su país. Vos pensás que cuando los jesuitas fueron expulsados, quedaron boyando en un barco ahí cerca de Cádiz, y un teniente de navío inglés, con su buque, los ve, se acerca, descubren que eran jesuitas, que eran sacerdotes católicos, pensá que el otro era el anglicano. Pregunta de dónde vienen, dice que fueron expulsados de América, e inmediatamente, sin esperar ninguna orden, los rescata la comida, alimentos, medicamentos, y se los lleva a Inglaterra. Y el tipo, sin avisar, se cayó en los puertos ingleses con un segundo buque lleno de curas. ¿Vos te crees que alguien lo sancionó? No. Dijo, estos tipos tienen información vital sobre cómo es el continente sudamericano. Dijo, por eso me los traje. Obviamente que ese teniente navío siguió para arriba la carrera, ¿no? Porque tuvo la iniciativa. Ahora, ya desde Cromwell había una propuesta de unos judíos holandeses que habían emigrado a Inglaterra, que a su vez antes habían sido expulsados de España, que le plantean a mediados del siglo XVII, si mal no recuerdo, la posibilidad de invadir América. Y obviamente que Inglaterra no le da la espalda para hacer eso en aquel momento. Pero ya antes, algunos comerciantes que habían apoyado los primeros adelantados en el siglo XVI, también le habían planteado a algunos adelantados romper con España y hacer reinos acá independientes. Los adelantados, algunos podían ser más ambiciosos, menos ambiciosos, pero todos eran fieles a la corona. Además sabían que era un disparate, porque había que traer conocimiento, había que traer tecnología, no podías crear de la nada. Entonces el proyecto venía largo. Y después, bueno, en 1711 hay un documento que dice una propuesta para humillar a España, donde ella se plantea la idea de destruir el Imperio Español. Y después estamos hablando de 1711, principio del siglo XVIII, pero en un momento del siglo XVIII también hay un Lord Vansittart que propone invadir América con tropas de la India, bajar al archipiélago de Chiloé, abastecerse ahí y luego subir hasta Lima y ocupar Lima, porque Lima era el corazón. Bueno, tampoco les daba la espalda. Es decir, a Inglaterra le faltaba mucho para convertirse en un peso pesado. Pero el objetivo estaba, porque de fondo el objetivo es un objetivo de dominio económico para sostener un objetivo de dominio espiritual al cual hemos llegado ahora. Aquella frase, seamos libres, lo demás no importa nada, me hace acordar mucho a la Agenda 2030 que dice, no tendrás nada, pero serás feliz. Es decir, entra dentro del mismo objetivo. Y aquel que haya leído el Apocalipsis se dará cuenta de los parecidos que hay con la situación de hoy. Es decir, en el fondo de todo esto hay un entramado espiritual. Y con respecto a las órdenes, yo lo que he notado que en el poder inglés hay un orden formal, unas autoridades formales, pero también hay un poder en las sombras que va en paralelo. Entonces, hubo un poder en paralelo que lo protegió a Beresford y que este muchacho trajo plata, está todo bien, y no fue sancionado. De hecho, fue premiado, Beresford llegó. Con lo que se robó de acá se hizo un castillo, un palacio. Terminó casándose con una prima a los 60 años, de la cual había estado enamorado siempre, nunca le habían permitido casarse. Pero ¿qué te voy a decir? Sí, hay un poder en paralelo. Mirá, en su momento Inglaterra pensó en devolver las Islas Malvinas, incluso vos sabés que le hizo una propuesta una vez que Martínez de Oz, ministro de Economía del gobierno militar que estuvo en Inglaterra, dijo, la verdad te la tengo que devolver porque es un gasto. Eso se lo dijo un funcionario.
pero hubo un poder detrás del poder formal en Inglaterra que saboteó eso. Y con alguna connivencia con algún poder acá paralelo también acá en la Argentina. Los ingleses tienen esos dos poderes. El acumular poder de un imperio lleva siglos. Y siempre tenés un poder a la vista y un poder que está detrás, ¿no es cierto? Pero bueno, como vos dijiste, Adolfo, los ingleses saben leer los mapas. Y el estuario del Plata era el más débil, pero además si vos estudiás el estuario del Plata, si por acá rompo todo, rompo el virreinato del Río de la Plata en dos, que lo lograron creando a la República del Uruguay, me puedo meter adentro, puedo hacer un montón de cosas, se conecta con Brasil, que es un aliado. Encima. Él hizo lo que correspondía, salvar el tesoro real, y además Exacto. porque por protocolo vos tenés que evitar que el virrey caiga preso, sobre todo de los ingleses. Pero a ver, aún hoy, si Argentina entrase en guerra y desembarcase tropa extranjera en Buenos Aires, y al presidente lo tenés que sacar y mandarlo al interior. Teniendo en cuenta lo que son nuestros presidentes, capaz que será mejor cambiarlo, ¿no? En esa circunstancia por algún criollo valiente, pero bueno, pero en realidad por protocolo vos tenés que sacar al presidente y al vicepresidente de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, él hizo lo mismo. Pero lo interesante es que él, estando en Mendoza, se opone a los falsificadores de moneda, y luego cuando viene la revolución, vuelven a aparecer los falsificadores de moneda. ¿Y sabes quiénes se opusieron, denunciaron a los falsificadores de moneda en la zona de Cuyo? Sobre todo en San Juan. Los Fernández Maradona, que son chosnos de Diego Maradona. Era una familia absolutamente defensora de la tradición. Uno de ellos fue vicario, otro fue gobernador. Era una familia con mucha tradición y defensores de la iglesia. En su momento apoyan la Revolución de Mayo pensando que era una revolución católica en defensa del rey, cuando se dieron cuenta de que ya les mandaban obras blasfemas para el teatro y demás, se cambian y terminan ya apoyando, ya no al rey porque la situación estaba consumada, pero sí los caudillos, ¿no es cierto? Y de hecho tuvieron enfrentamientos con Sarmiento, tuvieron una serie de situaciones bastante complicadas. Es una historia interesante. En mi canal hice un video sobre lo que no se cuenta de Maradona y la independencia, ¿no? Que es una historia bastante curiosa, los invito a ver. Sí, ¿no? sí, sí. Es muy cierto lo que decís también de que hay que hablar de varias invasiones, porque en realidad nosotros tendríamos que contar todas las invasiones a la América española. Es decir, cuando en 1741 Inglaterra invade Cartagena de Indias con 27.000 hombres, que Cartagena defendida por Blas de Lezo, que era un almirante que le faltaba una pierna, un brazo y un ojo, le decían el hombre y medio, que resultó doble hombre, tenía 900 soldados, 900 indios flecheros y 900 voluntarios, o sea, la 10ª parte, de los cuales muy poquitos eran soldados profesionales, y con esa tropa los derrota, ¿no es cierto? Y luego por 1760, 1780 hay 2 intentos de invasión a Nicaragua. Todos esos son victorias españolas americanas, y todas las deberíamos contar como invasiones a nosotros. Es decir, acá hay que entender muy bien que si no cambiamos ni de lengua ni de religión, de acá hasta California, es porque éramos un solo país, y eso es lo que cuesta entender en estos modelos chauvinistas que tenemos en América, que nos miramos con recelo de acá con Uruguay, entre Paraguay y Bolivia, nosotros con Chile, Chile con Perú, Perú con Ecuador, que son situaciones absurdas, colombianos con venezolanos. ¿Qué estupidez es esta de andar mirándonos por arriba del hombro o de, ¿cómo se llama? Del límite del paredón de tu casa, ¿no es cierto? Es todo tan absurdo, porque los ingleses aprovechan toda esta circunstancia para impulsar, por medio de una guerra civil, como decís, americana, la destrucción del imperio. ¿Y qué fueron creando los ingleses? Como dijo Churchill cuando, creo que en Potsdam y en Yalta, cuando se reparten el mundo con los norteamericanos, con Stalin y luego Roosevelt y luego Truman, Churchill dice: déjenos Sudamérica a nosotros, que nosotros fabricamos sus independencias. Y si se fijan, ellos fabricaban estados que eran puerto con tierra alrededor. Geopolíticamente, Argentina es puerto con tierra alrededor.
a ver si se entiende, lo que les importaba era el manejo del puerto y luego todos los caminos que confluían primero en terrestres y luego ferroviarios, que confluyeran al puerto de Buenos Aires, para traer materias primas y para desembarcar sus productos terminados y mandarlos al interior. Si entendemos que la guerra y la política por otros medios fue una victoria inglesa. Es decir, la derrota militar es secundaria. Inglaterra ha ido más de una guerra y más de un conflicto sabiendo que militarmente iban a perder, pero que iban a torcer la voluntad política. En el fondo, lo que te interesa, vos vas a la guerra no por un campeonato de fútbol, vas a la guerra con un objetivo político. Y de hecho hasta podés ir a la guerra sabiendo que vas a perder simplemente para obligar a la otra persona a sentarse en la mesa de negociación. Si nosotros, por ejemplo, en Malvinas, después de la guerra, nos hubiésemos dedicado a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, nuestra economía y nuestra cultura, es muy probable que los ingleses se hubiesen sentado en algún momento a negociar con nosotros. Los argentinos, como somos, no sé con qué pensamos, con los pies, no, como perdimos, destrozamos las Fuerzas Armadas. No, si perdiste, curás las heridas y las recuperás y todavía las mejorás, porque la experiencia de la derrota te permite corregir muchos errores. A ver, como hizo la subversión de los 70, ¿no? Perdieron y volvieron como fuerza política, se metieron en el radicalismo y el peronismo con la experiencia de haber perdido, más con el dinero que se quedaron de tantos secuestros, y bueno, prácticamente han sido parte de todos los gobiernos en los últimos 40 años, ¿cierto? Sí. Pero volviendo a esto, sí, los objetivos ingleses se cumplieron, vieron que era mejor negocio crear estados satélites y provocar la secesión. Acá no se puede hablar de independencia, Adolfo. ¿Por qué? Porque vos para independizarte tenés que haber tenido existencia previa. Es decir, a ver, los argelinos o los vietnamitas habían tenido existencia previa a la llegada de Francia. En cambio, América no. Uno dice, no, pero que el Imperio Inca y el Imperio Azteca. El Imperio Inca y el Imperio Azteca eran cosas muy localizadas, muy regionalizadas, y que sometían por la fuerza a un montón de otras tribus, ¿no? Algunas tribus se alejaron tanto de los incas que llegaron hasta el sur de Chile, ¿no? Los araucanos, cuando se referían al huinca, no era el blanco o el cristiano como se lo tradujo después, era aquel que viene de los incas, lo que viene de afuera, lo que viene de lejos, como algo peligroso, ¿no es cierto? Por eso eran tan hostiles. Entonces, España acá civiliza, crea una lengua franca, rescata las lenguas locales, les crea una gramática y una grafía, porque las lenguas acá eran ágrafas, crea una historia, porque lo que hay antes de España acá es arqueología, ¿eh? Se puede hacer un poco de antropología, de arqueología, pero historia escrita no había prácticamente nada. Fue España la que, en base a relatos y tradición oral, pudo armar una historia previa a su llegada acá en América. Entonces, América como continente, como nuevo mundo, nace a la civilización gracias a España. De ahí que todo ese trabajo de leyenda negra, o la de estupideces que decía Galeano, trajeron la cruz y ellos acá teníamos nuestra religión. A ver, si España no hubiese llegado, Eduardo Hughes, Galeano no hubiese nacido nunca. Es decir, cuando dicen, no, si nos hubieran invadido los ingleses, conquistado los ingleses, no, si nos hubieran invadido, olvidémonos, estamos cambiando los tiempos verbales, ninguno de nosotros tres existiría. Si Inglaterra hubiese conquistado estas tierras a los nativos de aquel momento, hay que ubicar en tiempo y forma, el destino podía haber sido, no sé, posiblemente Kenia o Zambia, o Jamaica, no Australia o Canadá, porque ahí sí se instalaron los ingleses, borraron casi todos los vestigios de vida nativa, ¿no es cierto? Ahora Trudeau le pedía a la iglesia que pidiese perdón por unos indios canadienses que habrían sido asesinados. Bueno, se demostró que eso era mentira. Los que mataron a los nativos de Canadá fueron los británicos. Eso no queda ningún... También en las 13 colonias norteamericanas. Ahí no se salvó ni Pocahontas, ¿viste? Es decir, es totalmente distinto al esquema español que convierte a los indios al cristianismo y los suma a la civilización. Por lo tanto,
nosotros podemos hablar de secesión. Como decía, mañana la provincia de Entre Ríos se secesiona de la Argentina. Entre Ríos no tiene existencia previa a la República Argentina. Entonces, acá pasó lo mismo. De hecho, Argelia sí tenía, a ver, Argelia tenía existencia previa a Francia. Entonces, cuando echan a los franceses, y bueno, perfecto, vamos a tomar decisiones de construcción de Estado. El idioma va a ser el árabe, pero el árabe había existido antes y tenía escritura. El Islam va a ser nuestra religión y nuestra ley. Y la población francesa se tiene que ir. Acá, ¿qué iba a hacer Bolívar? Cuando Bolívar se manda a matar a todos los españoles que había, incluso enfermos, ancianos, se los apuñala, una cosa espantosa. Hay que matar a los españoles. Y bueno, ¿por qué no se mató él? Si él técnicamente era español, hijo de españoles, funcionario del rey, el abuelo también había sido un funcionario del rey, él había sido militar del rey y había sido guardia de corps del rey en España. Si hubiese sido coherente, se tendría que haber matado a sí mismo. Tendría que haber matado a su hermana. Claro, la hermana era realista, decía, mi hermano está loco. Y eso está cometiendo barbaridades. Entonces acá no se puede hablar de independencia. Pasamos de ser provincias de las Españas, provincia de ultramar, si se quiere, pero Argentina tiene provincia de ultramar, que es Tierra del Fuego, y la Antártida. Pasamos a ser provincias de un gran imperio católico que iba de norte a sur, que manejaba los dos océanos, a ser territorios tributarios británicos. Y si bien es cierto que la flota española había quedado destruida, no nos olvidemos que la flota mercante en el Pacífico seguía existiendo. Y el galeón de Manila siguió funcionando, que unía los puertos de Valparaíso, en Chile, el Callao y Acapulco, y de ahí hasta Filipinas. Eso siguió existiendo hasta 1815. Y la moneda más poderosa del mundo se seguía acuñando en América, el real de A8. Por lo tanto, teníamos los mercados, la moneda y la flota mercante en el Pacífico como para restaurar la economía, y tal vez con una política coherente donde todos tirásemos para el mismo lado, en 10 años hubiésemos tenido nuevamente una flota poderosa para recuperar nuestras posiciones en el Caribe y poder correr nuevamente a los ingleses. Porque los ingleses, guarda, vencieron a las flotas españolas más que nada en el cine. Porque los tipos toman Trafalgar y toman lo de la felicísima Armada, mal llamada Armada Invencible. La Armada Invencible perdió 28 de 130 buques por una tormenta. Pero cuando los ingleses atacan al año siguiente a España con 200 buques, pierden 98 buques en combate. Entonces, y eso termina en la guerra esa, termina en 1604 con un tratado de paz donde España impone las condiciones. O sea, es una victoria política y militar de España. Y luego Álvaro de Bazán y un montón de almirantes derrotaron en forma masiva a todas las flotas inglesas. Los ingleses trabajan mucho sobre nuestra conciencia, nuestra mente, para convencernos de que tenemos que entrar en el callejón que ellos nos ponen. Ahora hay una economista que yo admiro mucho, Iris Speroni, pero que me contradice mucho en la historia. Dice, no, pero la flota española ya está destruida, era una quimera mantener el imperio. No sé, por el momento se mantenía, el imperio se cae por una acción británica y por traiciones internas. Por eso los ingleses buscan meter el comercio. Se dan cuenta que de esa manera los tipos iban... A ver, lo mismo hicieron cuando perdieron las 13 colonias. El rey Jorge III reconoce a los Estados Unidos de América y dice, antes fui el primer enemigo de vuestra independencia, ahora seré su primer socio. Y convierten inmediatamente a las 13 colonias, a los Estados Unidos nacientes, en un socio comercial. Rápidamente actúan. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos nacientes nacen gracias a la ayuda de España. De hecho, el nombre Estados Unidos se lo pone en español, Luis de Unzaga. Ese que le dice a Washington, ustedes tienen que llamarse Estados Unidos, y Washington dice que sí. Ustedes deben usar una moneda basada en el real de 8 español, y es lo que usan. Le llaman Spanish dollar, dólar español, llamaban la primera moneda. Y ustedes tienen que tener un mapa de tal manera que se lo hace España. Y el tratado de paz con Inglaterra se lo hace también España, se lo hace Luis de Unzaga. Es decir, todo el apoyo militar y económico de los rebeldes angloamericanos para separarse de Inglaterra se lo puso España. Lo que tenía que haber hecho esa gente inmediatamente hacer una alianza con España. Bueno, Inglaterra actúa rápidamente y los convierte en socios. En esos han sido rapidísimos, pero la realidad es que nosotros teníamos las condiciones geopolíticas y económicas en el Pacífico y las condiciones financieras
para restaurar el imperio. Decime cuál de nuestros gobernantes en estos últimos 44 años actuaron de acuerdo al bien nacional y para capitalizar el país. Todos descapitalizaron el país. Ninguno. Todos destruyeron la economía. Y esto lo podés tener con una visión nacionalista o de izquierda o de derecha, o liberal o marxista. Cualquier persona con sentido común, cualquiera sea su línea de pensamiento, está diciendo, pará, acá se descapitaliza. Es decir, si nuestros presidentes desde 1976 a la fecha hubiesen sido presidentes de grandes corporaciones, las hubiesen fundido a todas. Vos dale Coca-Cola a Menem, a Alfonsín, a Videla, a Kirchner, a Cristina o a Macri y te la funden. Cuando viste Coca-Cola sería infundible, ¿no es cierto? Porque es una mega empresa. Esto te la funde. Entonces, y sin embargo, ¿qué pasa? Por eso, ¿hubo independencias internas? Dijo la gente, no sé, se juntaron patriotas en Cuyo y dijo, bueno, vamos a hacer un reino en Cuyo, vamos a buscarnos un Habsburgo y vamos a separar, porque Buenos Aires es un despelote. Bueno, podía. Pero los tipos, vamos por partes. Los tipos te hacían un dumping muy jorobado. ¿Por qué? Porque algo que yo encontré hace poco tiempo, es decir, los ingresos de un trabajador acá en América eran de 4 a 8 veces superior al de un trabajador europeo. Entonces te pregunto, si vos acá pagás sueldos 4 veces mayores de los que le paga un inglés a su gente, y obviamente que ya tenés un problema de competitividad. Segundo, los ingleses sí se habían adelantado en la revolución industrial, a la cual nosotros íbamos a llegar. Pero no es que el español fuese tarado que no puede, porque vos tenés un montón de inventos españoles que luego fueron copiados por los ingleses. Simplemente que las naciones desarrollan la tecnología que necesitan, ¿no es cierto? Bueno, en su momento España, ¿qué necesitaba? La tecnología naviera. De hecho, la Marina Española estuvo en materia de navegación 2 siglos adelantada a la inglesa, Recién a partir de Trafalgar es que Inglaterra empieza a parearse. Y segundo, las otras ciencias que necesitaban eran el agro, la construcción y ciencias como el derecho y la teología. ¿Por qué? Porque siempre se discutía la justicia de todo lo que hiciese España en América. Es decir, acordate que en un momento Carlos V decide frenar la conquista porque se decide analizar en la controversia de Valladolid si lo que estaba haciendo España era justo o injusto, por aquel planteo que había hecho Bartolomé Las Casas, ¿cierto? Bueno, entonces España estaba mucho más avanzada en el pensamiento. Es decir, Chesterton lo reconoce, dice, a la hora de tener una dificultad teológica o filosófica, uno termina abrevando en un español. Entonces, España estaba muchísimo más adelantada en eso. Y estaba más adelantada en la navegación. No estaba adelantada en la revolución industrial, en la cual entra en el siglo XIX. ¿No es cierto? Pero entonces, comercializar, abrirle los puertos a los ingleses, ¿para qué? Para que entren productos. Entonces, el trabajador mío que gana 4 veces más, tengo que bajar el salario a la 1/4 parte para poder competir. ¿Cuál es la ventaja? No había ninguna ventaja. En aquel momento, el proteccionismo era lógico. E Inglaterra había realizado proteccionismo durante muchísimo tiempo para desarrollar su industria. Pero no es que el proteccionismo per se es malo. Lo que pasa es que estamos hablando ya en el siglo XX, el proteccionismo, como se ha hecho en la Argentina, se ha hecho disparate, ¿no es cierto? Pero eso es otra realidad. Pero en aquel momento tenía su lógica. No es que una idea económica es viable en cualquier momento. No. En aquel momento era lógico que España protegiese de los productos ingleses. Y por otra parte, España estaba mucho más desarrollada en minería. La Escuela de Minería de México era la escuela de minería más avanzada del mundo, lo cual nos permitía acuñar la moneda más poderosa del mundo. Y cuando se produce la independencia, en Centroamérica no actúan los ingleses, actúan las logias norteamericanas. Fíjate qué hace la masonería norteamericana. Convence a los revolucionarios mexicanos de expulsar a todos los blancos. Los profesores de la escuela de minería, que les permitía tener un conocimiento financiero importantísimo en México, son expulsados por ser blancos. Cuando ya eran mexicanos de hacía un siglo atrás. ¿Y sabes dónde terminaron? En Pensilvania, creando la Escuela de Minería de Pensilvania, lo cual le permitió luego a Estados Unidos crear el dólar de plata cuando encontraron las minas de plata en el estado de Nevada que le robaron a México. Entonces, tampoco es tan así. Por eso, fíjate, Fernando VII es un tipo muy criticado, pero yo descubrí algo muy interesante. Fernando VII se opone a los Rothschild cuando los Rothschild le dicen,
Nosotros ayudamos, pues la guerra con Napoleón, la economía española había quedado destrozada. En medio de ese destrozo, evidentemente que Fernando VII tomaba decisiones medio a la desesperada, pero le niega el acuerdo de los Rothschild, porque los Rothschild le dicen, te damos plata, pero a cambio te pedimos el manejo del mercurio en Nueva España. Era la base para crear la moneda de plata. Dijo, no, de acá, minga que te voy a dar eso. En medio de todo eso, es cierto que se cometen errores. Cuando Belgrano y Rivadavia van en 1814, que Belgrano va con un nuevo diseño de bandera para traerse. Algunos decían que se quería traer el infante Don Carlos, que hubiera sido un acierto. Y dicen que Fernando VII no los recibe. Hace poco entrevisté a un profesor español que hablamos sobre la historia de los espías de Felipe II. Y un hombre que es un experto en todo servicio de inteligencia. Le pregunté, le comenté el hecho, ¿es posible que en la corte de Fernando VII haya habido tipos infiltrados que son los que le dijeron a Belgrano, el reino los quiere recibir y le da 24 horas? Sí, es muy posible. Si alguien quiere hacernos pelear a vos y a mí, y yo le mando, y está en el medio, yo le mando un mensaje para vos, de saludos, decir a Adolfo que le mando un gran abrazo, y el tipo cuando llega a vos dice, che, Patricio dice que te odia, y vos como... Ahora tenemos la tecnología, me llamás, pero en aquel momento, las comunicaciones, y vos tomarías decisiones en el 1800 de acuerdo a esa información que te dio esa persona, que se hizo confiable para uno y para el otro, y es el tipo que está metiendo el palo en la rueda. Entonces, ojo, y además, ojo, cuando Belgrano está en Inglaterra, en un momento le manda a Zarratea un mensaje y dice, no, venite para acá, arreglamos con Inglaterra, anda a pedir armas a Inglaterra, de hecho visita Inglaterra, donde el rey Jorge III le regala, creo que una pistola y un reloj de oro, el reloj creo que lo utiliza para pagárselo al doctor Redhead. Sí es. Y se acuerda todo con Inglaterra. Ahora, si vos me decís, España cometió errores, sí. Los imperios caen por dos cosas. Por un problema de corrupción interna, el imperio austrohúngaro se fue corrompiendo, no moralmente, porque los Habsburgo fueron gente siempre decente, en su fuerza interna, pero además por una acción concreta de las Naciones Aliadas cuando lo meten en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, con el asesinato en Sarajevo. Pero vos tenés el último emperador, fue incluso beatificado, Beato Carlos. Pero claro, eso estaba muy carcomido por dentro, pero hay una acción de afuera que actúa. El Imperio Español nace con la vocación de evangelizar América. Cuando cambian con los Borbones, es cierto que ese ímpetu evangelizador se empieza lentamente a reducir, sobre todo en la península. Pero aquí en América, esa corrupción había llegado nada más que en algunos sectores universitarios. El pueblo seguía siendo un pueblo piadoso y además veía que esa protección del rey les permitía un desarrollo de vida. Por eso fíjate que, contrario censo de lo que cree el indigenismo, a mí yo tengo una amiga que es hija de inmigrantes escandinavos, y ella me critica y dice, porque vos estás con los poderosos. No, discúlpame. Las revoluciones independentistas la hicieron los grupos de comerciantes contrabandistas burgueses poderosos, porque el pueblo llano, fíjate Adolfo, que es un pueblo que organiza los ejércitos realistas, es decir, nada más nativo que el indígena. ¿Y cómo es que los indígenas que manejan sus propios cabildos, tenían sus propios títulos de nobleza o de dones, manejaban sus cajas de ahorro, organizaban la obra pública que ellos necesitaban, invertían mucho en caminos, y esos tipos financian los propios ejércitos realistas, porque no viene, el Real Ejército del Perú no vino de Madrid. Creo que había un escuadrón que había llegado, creo que de Extremadura, nada más, pero en realidad es un ejército conformado, el grueso por indígenas, y luego por criollos, mestizos, mulatos, algunos blancos y pocos españoles. En la batalla de Ayacucho, de los 13.000 hombres más o menos que tenía el ejército del Perú, había, por ejemplo, de la península 300 hombres, pero del archipiélago de Chiloé, al sur de Chile, había más de 300. O sea, había más chilotes, que es el gentilicio de la gente de Chiloé, había más chilotes que peninsulares en ese ejército. Y tenés generales que eran indígenas. Entonces, ¿cómo me explican? A ver, San Martín fue derrotado por los araucanos en Cancha Rayada. Cochrane, el inglés que andaba, ¿qué estaba haciendo? Que era un Uber naval que pasó por el Pacífico, vio luz y dijo, hola muchachos, necesitan que lo lleve a algún lado, porque yo voy para Lima. Sí, dale, llevamos para Lima. No, esa flota estaba porque alguien la mandó, la puso ahí. Y me van a decir que Cochrane se manejó sin permiso del Lord Mayor del Almirantazgo Británico.
y andaba por ahí de paseo, levantando gente a ver si se hacía unos mangos haciendo un charter. No, ese tipo estaba ahí con un destino fijo. Las cartas entre San Martín y el cónsul británico en Buenos Aires lo demuestran que había un apoyo implícito. Entonces, fíjate que son los indios los que, con todos los errores que puedan tener Carlos IV y Fernando VII, que se insiste mucho en eso, a pesar de todos esos errores, que no son los errores de nuestros gobiernos. Hace poco un amigo mío, que yo aprecio mucho, Fernando Romero Moreno, que sabe mucho de historia, con lo cual tenemos unos debates muy interesantes. Algún día nuestros hijos van a agarrar todos nuestros audios, los van a compilar y van a decir conversaciones de dos dinosaurios hablando de historia. Pero él me muestra todos los errores de los Borbones en un siglo. Sí, y son errores. Pero digo, estos son los errores que comete hoy un presidente en la Argentina en menos de 4 años. ¿Cierto? Entonces, lo que vos notás es que a pesar de todos los errores de Carlos IV y Fernando VII, el pueblo nativo, indígena, el gaucho, el mestizo, el mulato, incluso los esclavos y los negros libertos, se sentían mucho mejor de la mano del rey y pelean por el rey, más allá de toda esperanza, cuando ya no había posibilidad. Porque en 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. No hay una declaración formal de la independencia de la República Argentina. Incluso no hay un mapa definido de qué territorios participaban. Realmente es una cosa medio chirle. Lo primero que hacen los revolucionarios es empezar a ofrecerle al nuevo país que estaban creando los papeles, nada más, o al imperio portugués, o al imperio inglés, e incluso a los franceses. Se piensan traer hasta, creo que el duque de Parma, como rey de estos nuevos territorios. Muy regaladores estaban los revolucionarios con hasta los demás. Pero los indígenas inmediatamente montan ejércitos en contra de eso. Es decir, los generales, incluso realistas, Goyeneche, Pío Tristán, eran americanos. Pero el general Antonio Navala Huachaca, del Real Ejército del Perú, era un cacique indígena, que enfrenta a las tropas de San Martín y luego las de Sucre. Pero además, vos tenés que ver las declaraciones que hacen los caciques indígenas. Eran tipos que sabían muy bien de política y sabían muy bien de religión. Antonio Navala Huachaca, este indio, le dice a los revolucionarios de Lima, ustedes, dice, no hay nada que hay que agradecer en estos 3 años, han empobrecido, no hay nadie que no se queje, han matado, han destrozado, ustedes son verdaderos anticristos. Fíjate que ese es un insulto, un adjetivo muy fuerte, no es el típico insulto de una barra brava de fútbol, donde insultan el honor de la mamá del otro. Es un insulto de alguien que sabe lo que se está jugando metafísicamente en esta lucha. Lo mismo pasa con un cacique araucano. El tipo ve que en esto hay un conflicto religioso. Por eso fíjate que los revolucionarios no hacen más que perseguir a los obispos acá. Porque San Martín también, por más que puso la Virgen General, lo que quiera, él se lleva mal con los franciscanos en Mendoza, que los mete presos. Lo mismo pasa en Chile. Al obispo de Lima lo expulsa. Belgrano pone a un cura revolucionario como Gorriti, que pareció, ¿cómo se llama? El cura de la batalla de la tablada, el combate de la tablada, de Movimiento Todos por la Patria, ¿te acuerdas? Puijanet era un cura terrorista. O sea, era un terrorista disfrazado de cura. Bueno, Gorriti era lo mismo con el carácter de principio del siglo XIX. Gorriti, de todos sus escritos se nota que era un tipo revolucionario metido a cura, que estaba lleno de revolucionarios ya infiltrados, que se habían hecho sacerdotes, y que cometen tropelías con otros sacerdotes. Acá tenés los dominicos, el padre Torres manda a matar a otros curas acá en Buenos Aires. Tenés que leer el libro de Rómulo Carbia sobre la Revolución de Mayo contra la Iglesia. Es decir, son revolucionarios claramente en contra del cristianismo, que era lo que le interesaba a Inglaterra. Pues no, pero fíjate que todos ponen enseguida la protección del culto católico, porque era la identidad. Es como si alguien hace, bueno, me voy a separar la Patagonia, pero le voy a poner a Argentina, vamos a hacer los verdaderos argentinos, y el tipo pone viva Argentina, y pone la bandera argentina, sí, pero separó el país en dos, ¿viste? Entonces, y además porque el patagónico se sigue considerando argentino, es el gentilicio y lo sigue utilizando. Pero en realidad, vos lo ves que todo esto es, y de hecho comienza la descristianización fuerte de Sudamérica, comienza a partir de la independencia. Terminamos con la guerra de los cristeros en el siglo XX en México, donde un presidente dijo, a partir de mañana no se celebra más misa, nadie más puede ir a misa, porque a mí se me da la gana. Terminaron con una guerra civil. Entonces,
realmente los resultados de las invasiones inglesas fue la balcanización de América y luego la libanización, el enfrentamiento entre nosotros que pervive hasta hoy. Hay gente del interior que dice, vos sos porteño, y ya me mira mal como si yo fuese emblema del poder que destruyó América en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires por accidente, pero no soy el poder. Y yo creo que subvierten el tema, ¿no? Es una manera que han tenido siempre los que manejan el mundo. Y bueno, vamos a fabricarle falsos patriotismos. Porque de hecho, buena parte de la izquierda en América en general y en Argentina en particular, tienen visos de patriotismo, pero muy equivocados. Porque sí, te diagnostican un problema, a veces con bastante certeza, pero después te recetan muy mal. La receta significa bombas, asesinatos, economías imposibles de sostener, persecución política, persecución religiosa. Entonces, claro, los tipos en base a un falso... Es decir, yo creo que el poder lo tiene eso como alternativa. Dice, bueno, si ganamos con este sector, dominamos y van llevando nuestra agenda. Básicamente la agenda mundial es una agenda de destrucción del cristianismo. En lo cual, a ver, colabora hoy la Santa Sede, ¿no? Ahora, ¿por eso la Iglesia Católica va a dejar de ser verdadera? No, la Iglesia está infiltrada. Pero lo mismo pasaba, por eso te digo, lo mismo pasaba con nuestra patria. La gran patria era esa gran corona española en toda América. Pareció decir, sí, pero estaba, claro que estaba mal. ¿Que había responsabilidades? Sí, había responsabilidades. Pero era la nuestra. A ver, los occidentales. ¿El Imperio Romano era el nuestro? Sí. No interesa si tenés sangre italiana, era el Imperio de Occidente. La caída del Imperio Romano fue malo para Occidente. Ahora, ¿estaba corrompido por dentro? Sí. El Imperio Austrohúngaro. Un imperio que había logrado conciliar 6 religiones, 6 lenguas, y que había dado muchísimos aportes, ¿no es cierto? Y que había logrado estabilizar muy bien la Mitteleuropa, ¿no? Esa Europa central y un poco oriental. Era un elemento de equilibrio, ¿no? Para que evidentemente había elementos por dentro. Yo no soy un experto en esa parte de la destrucción del Imperio Austrohúngaro, pero que había elementos que la venían desarmando por dentro, sí, ¿no? Por eso aquel escándalo, ¿te acuerdas con aquel archiduque que aparece muerto después de un amorío con una mujer, María Betseba, en Mayerling? En realidad, ese muchacho, más que suicidarse, posiblemente alguien lo mató porque él venía denunciando, y su discusión con su padre era de que el imperio se estaba corrompiendo por dentro, que lo estaban corrompiendo, que había gente que estaba actuando para destruirlo, ¿no? Dice, el mal no descansa nunca, el diablo no duerme, entonces que, bueno, el tipo te va metiendo gente, y te mete gente hasta que te lo destruye por dentro. Es muy difícil para el bien permanecer permanentemente sólido. Y por eso los grandes místicos dicen que hay que estar alerta siempre, ¿no? Tal vez la secesión de América era imposible de impedir. Tal vez sí. Tal vez los errores españoles, tal vez pero sin la acción británica, es decir, sin la fragata Canning trayendo a los revolucionarios de Londres para que ayuden a crear un ejército revolucionario, hubiese sido muy difícil. Es decir, sin la flota de Cochrane llevando tropas de Chile a Perú, hubiera sido muy difícil. Recordemos también que los ejércitos revolucionarios eran ejércitos formados básicamente por negros esclavos, aventureros y señoritos de la ciudad que querían hacer carrera de las armas. Pero fíjate como lo que decía Adolfo, ¿no? Cuando para la segunda invasión inglesa, la cuarta parte de la ciudad se alza en armas, 10.000 hombres. ¿Cómo puede ser que luego los ejércitos revolucionarios nos junten 10.000 hombres? A ver, ¿qué pasaba en el pueblo de Hispanoamérica tan dispuesto a pelear ante invasiones holandesas, danesas, francesas e inglesas, y hasta rusas? Hubo un combate con Rusia en algún momento allá por Alaska. Ese pueblo tan valiente, capaz de enfrentar a todo eso, no estaba dispuesto a pelear contra España. Algo, eso me tiene que indicar algo.
y que luego, una vez que los ejércitos realistas habían perdido en 1824, siguieron habiendo ejércitos realistas liderados por indios hasta 1832, cuando ya no podía venir ayuda a España. Explícame eso. ¿Por qué en 1860 República Dominicana, que se había independizado, vuelve a España? ¿Por qué Puerto Rico y Cuba y Filipinas y Guinea no se querían separar de España? ¿Por qué los revolucionarios en Buenos Aires hacen una revolución? Solamente. Acá en Buenos Aires no querían aceptar los diputados del interior, se olvidan del interior, Artigas también lo rechazan, y además se olvidan de una provincia. Guinea Ecuatorial en África era provincia rioplatense y directamente pasó al olvido. Se sacó de la historia. Es decir, en el colegio no nos enseñaban que el virreinato del Río de la Plata tenía una parte en África. Venía Yo me Guinea enteré de Ecuatorial, grande. que se hablaba Me enteré de castellano. grande que los guineanos habían sido compatriotas nuestros. Cosa que los guineanos no olvidan. Yo he charlado ya con 3, 4 guineanos. Y todos, ¿sabes cómo me saludan? Es increíble. Me saludan, me dicen compatriota. Y uno me dijo, usted es mi doble compatriota. Es un guineano, raza negra, eso, digamos, hay varias tribus ahí que han logrado convivir y armar un estado bastante eficiente. Me dice, usted es mi doble compatriota, por el Río de la Plata y por España. Entonces, ¿por qué es que no se podían organizar esos ejércitos? Es decir, ¿por qué si hubo 10.000 en 1806 y en 1820 tendría que haber juntado entre lo que del Río de la Plata, más Chile, más Perú, 40.000 soldados? Y no se juntaba eso. Siempre destructiva. Los pueblos necesitan restauraciones. Los pueblos tienen que volver a sus tradiciones primordiales, a la fuente del cristianismo, que eso es lo que creó el Occidente. Por ahí pasa, es decir, la lucha, hoy estamos viendo una lucha espiritual, ¿no es cierto? Fíjate que los gobiernos, por ejemplo, permitieron con esta situación sanitaria que las ferreterías estuviesen abiertas, pero las iglesias tenían que estar cerradas. Y con la connivencia incluso de alto clero. Entonces, a mí que no me digan que esto, acá detrás de esto no hay una lucha espiritual, porque se la vea. No, la humanidad necesita restaurar su fe, la fe fundante, ¿no? Marcelo Gullo habla de la fe fundante, y la fe fundante acá había sido el cristianismo, ¿no? El cristianismo romano. Y por ahí pasa la restauración de Occidente. Creo que no se va a dar en el corto plazo, creo que vamos a vivir una década de grandes convulsiones, va a haber más guerras, las democracias se han vuelto tiránicas en todo Occidente, realmente, cada vez se puede hablar menos, y después de sucesivas catástrofes de todo tipo, yo creo que va a haber una restauración. Es decir, Dios no va a destruir su obra. Creo que sí, va a castigar un poco a los que habitamos en su obra, pero me parece que luego va a venir algún tipo de restauración. Radio Antorchas y viva la libertad.
Mirá las consecuencias de la primera invasión inglesa. El virrey Sobremonte se sometió a un consejo de guerra y fue absuelto de todos los cargos en su contra. Sería recordado por los porteños como un funcionario inepto y cobarde, pero hay otros puntos de vista. Tras sus repetidos fracasos en la solicitud de refuerzos a España, la huida a Córdoba con el tesoro puede considerarse una estrategia apropiada, dado que era eso mismo lo que Popham había ido a buscar. Sin embargo, debido a la presión de los representantes del Cabildo, en su mayoría comerciantes acaudalados, Sobremonte se vio forzado a entregar los fondos públicos a Beresford. También pesó en su ánimo el conocimiento de que existían grupos de tendencia independentista en Buenos Aires, por lo que entendía que armar al pueblo para la defensa implicaba la entrega de una importante cuota de poder a los criollos. De regreso a España, el marqués compareció ante un consejo de guerra celebrado en Cádiz en 1813, que lo absolvió de todos los cargos. Además, recibió el pago de sus sueldos atrasados, fue ascendido a mariscal de campo y nombrado consejero de Indias. Beresford regresó a Inglaterra y fue recibido con toda la pompa. Desembarcó con una carreta colmada de tesoros y la trasladó directo al Banco de Inglaterra entre los vítores del pueblo, las autoridades y los grandes comerciantes. Los caudales entregados forzosamente por parte de Sobremonte fueron considerados por los ingleses como un pago del virreinato del Río de la Plata por el derecho de la implementación del libre comercio. Gracias, Patricio Lons, por participar y por dar tu visión con otro punto de vista. Sin duda, sus trabajos son muy leídos y viralizados en la red. Gracias a todos por escuchar Radio Antorchas. Si te gustó este video, dale like y escribí tus comentarios debajo del mismo. Queremos conocer tu opinión sobre nuestras producciones. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube y dale clic a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y ampliar la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Te invito a participar en unas encuestas que vas a encontrar en nuestra comunidad de nuestro canal de YouTube recientemente inauguradas y que las completes. Queremos saber qué tipos de programas te han gustado más a lo largo de nuestros casi 90 programas. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Radio Antorchas, viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Was on my shoulder. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. The weight of the world was on my